Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat. Este es un podcast donde intentamos entender un poco mejor la importancia de la biodiversidad para poder convivir con ella. Hoy tenemos un episodio muy interesante y también un poco en el mundo de lo desconocido. Cada tanto tenemos así algo muy raro, como pasó en el capítulo del quimilero, y me interesa mucho ver qué preguntaron, porque preguntaron muchas cosas. Así que voy a presentar a nuestro invitado. Él es Renato García, es licenciado en Biología con orientación en Ecología y doctor en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad de La Plata. Actualmente está haciendo su postdoctorado en CONICET, con lugar de trabajo en Biogea UNDAB, que es la Universidad de Avellaneda, especializado en ecología de comunidades de líquenes, que no lo dije todavía, especializado en identificación de especies de líquenes de Argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Tiene experiencia en biodiversidad, biodeterioro, interrelaciones y tafonomía, y ha dictado cursos de posgrado también sobre biología de líquenes y biodeterioro. ¿Cómo estás, Renato? Bien, todo muy bien. Gracias por invitarme y darme la oportunidad un poco de hablar. Bueno, gracias por venir. También está bueno contar que Renato es el coordinador, digamos, de un grupo de Facebook que se llama Líquenes de Argentina, y ahí, bueno, yo lo encontré y está bueno para mí salirme un poco de mi entorno, porque somos un grupo, digamos, de naturalistas que nos dedicamos más que nada a, por ejemplo, aves, plantas, a lo sumo, algún hongo, pero líquenes es como algo que todavía no está tan explorado para nuestro mundillo, que seguramente son muchos de los que están escuchando. Así que ahora vamos a hablar un poco de la cantidad de preguntas que llegaron. Vamos a tratar de contestar todas. Pero primero me interesa saber cómo llegaste vos a interesarte por los líquenes. Estudié biología, como bien dijiste. Siempre me gustaron las interrelaciones, las relaciones interespecíficas, ¿no? Entonces, en mitad de mi carrera, como pensando qué hacer, qué no hacer, en una materia llega un teórico que lo daba una persona que después fue mi directora de tesis, que era de líquenes. Y me fascinó la interrelación en realidad. Ujú. A mí me gustó muchísimo eso y contacté con esta persona, le pregunté a ver si podía hacer algo, qué sé yo, y un día me dijo, sí, vení, y nos sentamos a identificar líquenes. Mis Wow. primeros años, mi primer momento fue llevar bolsas de líquenes y que me enseñara lo básico, que igual tardé bastante en aprenderlo, pues bastante complicado. Y después de ahí, bueno, seguí para todos lados, pero fue solamente eso por las interrelaciones. Para mí es una interrelación hiper entretenida y además a medida que avanzo en mi carrera siempre termino tirándome un poco para ese lado. Ahora incluso estoy tratando de entrar un poco en lo que es interrelación de líquenes con otros organismos. Wow. Así que volviendo un poco al origen de lo que me llamó la atención. Claro, sí, siempre se vuelve a eso. Y también es un poco lo que, por lo menos a mí también me llama mucho la atención, todas las relaciones que se van dando y que se dieron también a lo largo de miles de años de evolución. Y te iba a decir, también tampoco hay tantas personas que lo estudian, así que esta profesora te dijo, sí, venite de una. Ya somos relativamente muy pocos, es más, la semana pasada organizamos un congreso virtual latinoamericano y las que estamos trabajando en Argentina éramos toda la comisión directiva y éramos ocho personas. Claro. Sí, sí. No es algo fácil de engancharle, por eso somos tan pocos a veces. A mí me parece que es un organismo, vamos a decir, un grupo de organismos muy, muy interesante, pero siempre como que lo vemos desde lo estético, muchas veces las personas que no estamos especializadas, porque la verdad que es muy complejo identificarlos. Así que voy a la pregunta madre que mucha gente hizo y que todos nos hacemos, que es, ¿qué es un líquen? Bueno, es una pregunta.
complicada. Primero porque básicamente lo más básico es un organismo formado por la simbiosis o la unión entre un hongo y una alga. De ahí, eso es lo básico. Lo que pasa es que los líquenes no son un grupo natural, no es como decir aves. Claro. Los líquenes son un grupo dentro de los hongos, que están, o sea, dentro de los hongos hay varias clasificaciones. Están los hongos superiores que se llaman ascomicota y Mm, basidiomicota, y algunos grupos de los ascomicota están liquenizados y también de los basidiomicota están liquenizados. claro. Entonces no es un grupo normal, sino que han llegado, lo que hoy llamamos líquenes, a estar liquenizados por distintos caminos evolutivos. Entonces tenés una variedad de formas muy diferentes porque han llegado por distintos caminos a la misma Ujú, cosa, a tener una relación con un organismo fotosintético, que puede ser un alga o una bacteria fotosintética, o los dos, o un hongo ajá, más, o un montón de cosas más. ajá. Hoy en día, uno de los últimos laburos que he leído de- habla de los líquenes como un mini ecosistema, porque dentro de los líquenes hay un montón de otros organismos, bacterias, otros hongos, otras algas, muchos protistas, nematodes, que viven dentro del Mm, líquen, que están teniendo alguna función también ahí. Entonces termina siendo algo muy complejo. Y tampoco, hoy justo estábamos hablando de algo parecido con los compañeros, que tampoco hay que idealizarlos como son la unión perfecta, mm, porque también se pueden ver desde un punto de vista de que es una simbiosis, sí, pero el alga está como retenida dentro, lo que se llama una relación mutualista tipo elotial, que es como que el hongo está secuestrando las algas. ok, No las está parasitando porque la relación de parasitismo es sí, distinta, porque el líquen no penetra dentro del alga, pero sí como que las mantiene claro, no se ahí, pueden ir las algas. ¿no? Claro. Las Mm, deforma, les saca la capacidad de reproducirse sexualmente. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos con las plantas de cultivo. wow. Las aprovechamos y las reproducimos de forma asexual, por ejemplo, para generar mayor cantidad de maíz, por ejemplo, Ujú, digamos mm, trigo. El líquen hace lo mismo con las algas, favorece la reproducción asexual, saca la reproducción sexual de las algas y las algas terminan perdiendo su morfología. Un alga que está dentro de un líquen, no, una especie de alga que está dentro de un líquen no es igual a una especie de alga en libertad. Incluso para determinar las especies de algas dentro del líquen se tiene que recurrir a biología molecular porque no se sabe qué son. Nos ha pasado de estar mirando un alga dentro de un líquen y un alga tipo filamentosa que tiene una forma muy típica de un filamento y verla y está toda deformada. claro, o sea, tenés que saber su genética porque visualmente no tiene forma del alga. Qué Visualmente loco. no tiene una forma que un ficólogo, una persona que trabaja en algas pudiera Claro. reconocer. Qué locura. No sabía eso, me gusta porque esos son los títulos que venden también, tipo, los hongos domesticaron a las algas. Bueno, uno de lo que siempre se dice es eso, son los hongos que descubrieron la agricultura. Claro, sí, que dicen que fueron las hormigas, pero ahora ya encontramos a alguien más primitivo. Sí, bueno, eso es una de las cosas que siempre me gusta decir como para llamar un poco la Tal atención, cual. que es así, no es una relación tan amor de que el alga y Sí, el hongo se llevan bien y desinteresado. todo, no, Sí. la está domesticando. Em, y también con respecto, voy a unirlo con una pregunta que me hicieron, que es cómo se forma esa simbiosis. O sea, ¿qué está? ¿El hongo por un lado, el alga por otro? De repente se unen, ¿se sabe? Bueno, el alga vive en la naturaleza normalmente, la podemos encontrar en cualquier tipo de ambiente, esas algas unicelulares son prácticamente en una pared, en un techo, en cualquier lado Sí. están, arriba de las hojas. El hongo es simbionte exclusivo, o sea, el hongo sí o sí necesita formar la simbiosis, si no, no puede crecer. Los hongos se reproducen sexualmente por unas esporas, liberan las esporas, o sea, en el líquen, cuando ven una copita con un color rojizo, cuando ven una estructura en forma de copa, esas Mm, se llaman apotecios y desde ahí tiran
o salen, mejor dicho, las esporas. Esas esporas germinan y tienen que encontrar un alga. Si no encuentran el alga, muere. Ajá, Sí o sí. En la naturaleza no podemos encontrar un hongo de una especie liquenizada sin algas. Sí o sí tiene que encontrarla. Por eso las especies de líquenes están dentro de los hongos, o sea, se le da el nombre del hongo. El alga que está dentro del líquen está en la naturaleza normalmente. claro. Ok. Por eso también siempre se dice que la ventaja o la mayor ventaja se le da. El alga ya está ahí, está normalmente. El que obtiene el beneficio es el Claro, hongo. claro, no, el alga no necesita el hongo. Está bien. Bueno, me gustan porque son bastante concretas las respuestas. O sea, es un tema complejo, pero que tiene respuestas. Porque Sí, respuesta sencilla. está bueno, porque muchas veces, no sé, hay cosas que todavía no están descubiertas, pero claramente este es un campo del que yo no tengo mucha idea, entonces para mí es todo nuevo. También me preguntaron algo muy interesante, que es cómo se pueden identificar, si se pueden identificar, por ejemplo, a través de una foto, porque nosotros usamos mucho las plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist o Argentinat. Entonces, por ahí uno sube una foto con la mejor intención y el líquen queda ahí sin identificar y saber si es a causa de que no se ve alguna estructura, o sea, qué se tiene que ver en una foto, si es que se puede, para identificar. Bueno, primero, por foto no te va a reconocer nadie en Argentina un líquen y ninguno de los liquenólogos va a intentar, a menos que sea algo muy, muy obvio, porque para poder identificar algunas especies o la gran mayoría de especies, sí o sí tenemos que tenerla en la mano. Por ejemplo, hay algunas especies que van a necesitar o vas a necesitar hacer un corte de los apotecios, las estructuras reproductivas, porque la diferencia está en la forma de las esporas. Hay algunas esporas que tienen lo que se llama una forma simple, que es solamente, imagínate, un Sí, circulito, esa es la espora. Hay unas especies muy parecidas que capaz que tienen esa espora dividida en dos, que se llama una espora bicelular o ujú, bilocular. Hay otras que la tienen dividida en distintas formas. Hay otras que tienen, la diferencia es que las esporas son de color marrón en vez de ser transparentes. Eso por hablar de las estructuras sí, micro. Después, para identificar los líquenes se necesitan dos reactivos, uno que es hidróxido de potasio y otro que es lavandina común, que en algunas especies el hidróxido de potasio, al ponerle una gotita arriba del talo, o sea, del cuerpo líquen, los líquenes tienen muchos metabolitos secundarios, muchos ácidos, entonces reacciona, ujú, cambia de color. Eso es un indicativo en las claves para identificar, por ejemplo, se puede poner de color púrpura. Hay veces que tienen que rascar un poco, sacar la capa superficial y ponerlo en la médula y se pone color amarillo o rojo o lo que se llama un rosa evanescente, claro. que dura 2 segundos. Se pone rosa y desaparece. Mm, Y lo mismo con lo que sería la lavandina, se utiliza lavandina y también cambia de color. Entonces la foto no te deja ver toda esa estructura, además que muchas veces hay que ver la parte inferior del líquen, que también tiene una coloración muy particular dependiendo de la especie y algunas muchas estructuras por debajo. bien. Entonces eso, identificarlo por foto es muy complejo, a menos que sea de una zona muy particular y de una especie muy particular que podamos identificarla a simple vista, Ujú, que son muy pocas. O sea, por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, donde yo principalmente trabajo, si me enviaran una foto de un líquen, podría tratar de acercar hasta género. claro. Y de alguna especie sí podría decirte tal especie es. Pero de, no sé, todas las especies que hay en Provincia de Buenos Aires, tal vez te podría identificar 5, o sea, 10 por foto. Ok. Más de eso no, y no me jugaría a hacerlo, a llegar al nivel de Ok. especie. Porque hay algunas que se diferencian solamente en la química. Tienes que poner eso, es una gotita de hidróxido de potasio, son iguales, pero una se pone color púrpura o rojo y la otra no. Por eso también no participo, yo por lo menos me han ofrecido participar en eNaturalist, de darles una mano, y yo siempre les dije que no, para mí no tiene sentido, pero no te puedo aportar mucho más. O sea, Claro. por ejemplo, mandan una foto de lo que podría ser, por darte un ejemplo, una especie que tiene apotecios de color rojizo, que es muy llamativa, y de esa especie puede ser o una caloplaca o una hematoma, y la única diferencia es las esporas. Claro.
una tiene esporas que llaman polarilocular y la otra la tiene unas esporas muy finitas y divididas en más de 5 espacios. Y no, o sea, ni siquiera podría llegar a nivel de género en ese Ok, caso. o sea que fotos no, pero por ejemplo, hay varios tipos, ¿no? O sea, hay unos que, si no me equivoco, son como filamentosos o estoy inventando. O sea, diferentes Sí, morfologías. hay formas, sí, biotipos o formas de crecimiento, se les dice. Dependiendo de los autores, ahí está la forma crustosa, que son como una mancha sobre el tronco de un árbol, por Sí. ejemplo. O si están en la ciudad, son los que crecen sobre la pared, esas manchas amarillas bien pegadas. Después está lo que son los foliosos, que tienen formita de más de una hoja. Después los fruticosos, que son como mini arbustitos o mini arbolitos, que ya de esos son los más conspicuos, los más fáciles de Mm, ver, que si van a alguna reserva son más fáciles de ver, por ahí en la ciudad no son tan comunes de encontrar. Después hay algunos filamentosos, que esos son más difíciles de ver porque son de zonas, por ejemplo, más húmedas, más selváticas. Y después algunos que se llaman tipo mixto, que algunos lo toman como forma de crecimiento y otros no, dependiendo de ujú. los autores. Hay otros que le dicen gelatinosos Ah, sí. y bueno, por eso. Pero no se pueden agrupar. Las familias son muy Ah, variadas. Tenés algunas familias que dentro de la misma familia tenés morfotipos fruticosos y crustosos. ok. La familia Ramalinaceae, por ejemplo, tenés un morfotipo fruticoso, donde está Ramalina celastri, que es una especie muy grande, conspicua, fácil de ver, y las basidias, que son especies crustosas, chiquititas, bien pegadas a los árboles. Ajá. Entonces, las familias tienen varias morfologías incluso. Claro, claro, no puedes decir, bueno, esto se parece a esta familia. Re complejo. Claro. Me preguntaron si cómo sobreviven en zonas áridas, como toman humedad de la humedad ambiente. Supongo que va por ahí la pregunta de cómo hacen en una zona muy árida. Bueno, los líquenes están básicamente cualquier tipo de ecosistema del planeta, salvo mar abierto. Ujú, Después están en cualquier ecosistema, o sea, incluso de vuelta dentro de las ciudades o dentro de cementerios está lleno de mm, líquenes. Son organismos muy resistentes, estos que están en las paredes, por ejemplo, o en los desiertos o en zonas áridas, mm, se encuentran muchos líquenes. Hay líquenes que están adaptados a ese tipo de ambiente bien seco, y lo que tienen son muchas estrategias para poder sobrevivir en esos ambientes. Bueno, como dijiste vos, toman el agua de la humedad ambiente. Entonces, en un día húmedo se cargan de agua, solamente con eso. Y después tienen muchas estructuras para poder soportar grandes periodos sin agua. Entonces pueden estar mucho tiempo sin agua, tienen muchas enzimas y algunos metabolitos secundarios también que las ayudan a soportar esos periodos de desecación tan largos. Lo que hace también que crezcan muy lento en algunos casos, otros crecen mm, más rápido, pero en algunos casos crecen muy lento porque tienen pocos periodos de buenas condiciones para crecer. claro. Y ahora vos me decís, están en todos los ambientes. Y se sabe, o hay como un conocimiento general de que son indicadores de buena calidad del aire. Entonces, la pregunta es, si son buenos indicadores de una buena calidad del aire, ¿por qué están en todos lados y por qué tengo acá en mi casa que claramente el aire no debe ser hiperpuro? Bueno, digamos, para ser un indicador no necesariamente tiene que ser que no esté en el lugar. Ujú, Depende que estés buscando, digamos. Por ejemplo, en las ciudades vas a encontrar líquenes. Es más, mi tesis doctoral, gran parte de ella fue con líquenes que crecían sobre edificios en el medio de las ciudades. Hay líquenes que son muy resistentes a la contaminación, algunos incluso son acumuladores de sustancias tóxicas, por ejemplo. Entonces, vos podés analizar la calidad de aire en base a distintos parámetros. Puede ser, por ejemplo, hay muchas especies de líquenes que sí, que son sensibles a la contaminación. Entonces, en una ciudad no los encontrás, pero vas a encontrar a los que son resistentes a la contaminación.
Entonces, comparando esas comunidades de líquenes, por ejemplo, vos podés ver que los que son resistentes a la contaminación están en un lugar y los más sensibles no. Entonces, en base a eso, podés decir, pero la generalización que siempre se hace son indicadores de la calidad del aire, es como que hay que ver eso, hay que jugar un poco con, bueno, ¿qué son? ¿Cuál es especiación? Indicadores de calidad de aire. Por ejemplo, ahora hoy día tengo un colega que está trabajando en las minas de Catamarca y está utilizando líquenes para ver la acumulación de elementos indicadores de minas Mm, que los líquenes absorben. claro, Entonces, hay líquenes ahí que están absorbiendo cosas, se la están aguantando claro, y van acumulando eso. Entonces, vos podés después analizar, por ejemplo, y tienen metales pesados adentro. Están viviendo, están bien. Esas especies en ese momento están acumulando metales pesados. claro. O sea, sí, se pueden usar como indicadores, pero hay que estudiar cuáles. O sea, no Claro, cualquiera sí. indica cualquier cosa. Y eso me imagino que también te tenés que parar sobre un montón de laburo que ya esté hecho sobre qué líquenes prosperan dónde, o bueno, o desarrollar esos índices. Y tenés que saber los líquenes que hay en la zona. Por ejemplo, en Córdoba, el grupo de Córdoba hizo un trabajo de mapear los líquenes de los árboles de la ciudad de Córdoba y en base a eso, clasificándolos en base a su tolerancia a la contaminación, Ujú, pudieron marcar zonas de la ciudad de Córdoba que estaban más contaminadas con flujo vehicular que otras. Digamos, eso también lo puedes hacer con un muestreador pasivo de aire, pero el costo y el mantenimiento y todo lo demás es muchísimo más caro. Entonces, generalmente se pueden buscar los líquenes para hacer ese trabajo y además porque los líquenes siempre están ahí. sí, Entonces, si hay un metal pesado, por ejemplo, o si hay una industria cerca y saben cuándo está el muestreador pasivo de aire, ahí no van a tirar nada. ujú, Cuando saben que no está, ahí liberan todo. Entonces, los claro, líquenes se mantienen ahí siempre, entonces si hubo en algún momento alguna liberación de alguna sustancia tóxica, el líquen la retuvo. claro. Es un buen muestreador Es un biológico. muestreador pasivo. Re. Incluso podés llevar líquenes de un lugar a otro para que actúen de esa forma, que se llaman Ah, trasplantes. Agarrás líquenes, o sea, acá en la ciudad no va a haber líquenes grandes que puedan ir captando muchos metales pesados. Entonces lo que haces es te vas a un lugar más o menos cerquita, buscas líquenes grandes, que sabes que ahí no hay contaminación o una contaminación baja, mm, los metes como en una bolsita de tul y se cuelgan en lugares. Se dejan unos días ahí y durante esos días los líquenes van a ir absorbiendo todo lo que hay. Porque a diferencia de las plantas que tienen una cutícula impermeable y tienen estomas por donde hacen el intercambio gaseoso que abren y cierran, los mm, líquenes no tienen estructuras impermeables. Entonces todo los atraviesa, tanto el agua como el aire. claro, no sabía. O sea, acá también me habían preguntado como si son epífitos, o sea, cómo se relacionan con su superficie. Y si vos me decís que se pueden trasladar, entiendo como que no hay ahí una relación muy cercana con su... No, en realidad, digamos, sobre árboles se apoyan, solamente se pegan, Claro. no están dentro del árbol. Generalmente algunos tienen una preferencia de algún tipo de corteza sobre otro, pero Ujú, normalmente solamente se apoyan, no obtienen nada del árbol ni siquiera. Pueden crecer incluso sobre materiales, yo los he visto crecer sobre plásticos, vidrio, metal, pintura, o sea, no, algo más o menos que les cierre, digamos, que puedan crecer más que nada por la textura o claro, la forma del coso y crecen ahí arriba. claro. Bien. Última pregunta de estas. Si se comen, pregunta. Sí, se comen, no acá en Argentina no tengo registro que se consuman, pero, o sea, se consuman como algo, no sé, una comida normal. Sí. Sí hay una sola especie que se utiliza para hacer té, que es la barba de piedra, que es Mira. principalmente Usnea ambioclada, que en algunas herboristerías se puede conseguir,
que sirve para... debe ser horrible, yo nunca lo probé, pero todos dicen, los que lo han probado, que es muy amargo, Mm. que sirve para la placa de la garganta, para Ah, limpiar la placa, sí. porque tiene muchas propiedades antibacterianas. En otras partes del mundo se consumen bastante, principalmente en el sudeste, en la zona de Asia del sudeste, Mm. se utilizan como té, como alimento, te lo venden. En Japón hay varias especies que también que se consumen en momentos muy particulares, casamientos, ese tipo de cosas. Y en el norte, todo lo que es Finlandia, Noruega, todo eso, hay una especie que se llama Cetraria islandica que se utiliza mucho también para hacer, nunca probé, chocolates, o sea, se hace como una pasta de eso y Mira. se mete chocolate, se meten otros preparados, se utiliza para saborizar una bebida alcohólica. Y en México también, ahora que justo con lo del Congreso me enteré un poco más de cosas, Ajá, también se consumen bastante. mira, Hay varios, mucho desde el punto de vista medicinal, conozco, mira. pero acá en Argentina mucho no está extendido el uso. Qué loco, qué loco. Bueno, no me comería los que están ahí en donde está contaminado, Sí, no, pero yo bueno, tampoco. debe haber un potencial ahí muy copado para explorar. Sí, el problema principalmente es que no podés cultivarlos, o sea, no podés tener un Claro. cultivo de líquenes. Entonces, todos los líquenes que veas, si ves alguna vez en México, por lo menos sé que en los mercados se venden, Ujú, si vas ahí, son líquenes que han colectado de la naturaleza. ujú. Y Claro, ahí también ya. los que se utilizan para otras cosas, para perfumes y todo eso, o para, ahí me acuerdo, hay una de las especies del curry de la India, el original, que es una especie de líquen, Mm, todo eso se colecta de naturaleza, no hay cultivos. claro. Bueno, en este momento del podcast, quienes ya lo escuchan ya saben que se viene una teoría de extinción. Esto es como que ya se va complejizando un montón porque como, habiendo escuchado esto que nos decía Renato, cómo pensamos que se pueden extinguir todos los líquenes. Pero bueno, ustedes fueron muy creativos los que comentaron en Instagram en co.niwi y tenemos una teoría que dice bastante elaborada. La producción de un material biodegradable para reemplazar el plástico, bien, genera un residuo tóxico, mal, que se libera en el aire y es absorbido por los líquenes. Hasta acá todo tendría sentido, ¿no? Y genera la inhibición específica de su crecimiento y posteriormente mueren. Jaja, puso encima. Re macabro. Bueno, entonces, suponiendo que eso sucede a nivel mundial y que se extinguen todos los líquenes, me da mucha curiosidad saber qué va a responder Renato, qué pasaría si se extinguen todos los líquenes, porque hasta nuestra percepción es algo que no lo tenemos presente y recién ahora yo me entero que tienen todos los usos que nos comentaba recién. Entonces es como que, bueno, ¿qué pasaría? ¿Nos afectaría en algún punto? Bueno, la pregunta está buena, es interesante. Primero, si se extinguen todos los líquenes, todo se extinguió antes, básicamente, porque con la capacidad de resistencia que tiene, se debería haber muerto casi todo en el planeta antes de que se extingan los líquenes. Claro. Bueno, suponemos, se murieron todos los líquenes, pero todo lo demás quedó en pie. Podríamos empezar, bueno, por ejemplo, para la especie humana, tendríamos a nivel de producto, digamos, no nos afectaría mucho, sí, muchísimos perfumes caros que usan líquenes desaparecerían, tendríamos menos Ok. selección de perfumes, podríamos decir. Perdón, Eh, para qué la usan? Ya que estamos. Hay varios compuestos que se utilizan para fijar olores. Los líquenes Bien. se utilizan en la industria para eso, para fijar olores. Y hay un grupo de líquenes que se utiliza también para dar olor a bosque. Tienen un nombre Ah, específico el aroma. Creo que generalmente se le dice también el olor a musgo, esos que son claro. perfumes caros lo que lo tienen. Wow. Así que tendríamos menos perfumes con olor a bosque. A nivel ecosistémico, creo que ahí sí habría muchas más cosas. A nivel ecosistémico, bueno, primero los líquenes
cumplen varios roles ecosistémicos. Uno de ellos es ser productores primarios, aunque no tengan el tamaño o la envergadura que tiene un árbol, hacen fotosíntesis y en algunos casos, en algunos bosques, por ejemplo, llegan a ser entre el 15 y el 20% de la biomasa de productores primarios. Ujú. Hay muchas especies que viven de ellos, algunas muy pequeñas, como muchos insectos, con muchos nematodes, por ejemplo, arañas que viven específicamente en los líquenes, muchísimos insectos que viven en los líquenes escondiéndose o que tienen ya toda su estrategia de camuflaje con los líquenes. Afectaría principalmente a muchísimos grupos pequeños y también afectaría a muchos grupos grandes, por ejemplo, los guanacos y los renos, dos grupos macrovertebrados, en una época del año, o sea, los guanacos en una parte de Sudamérica, no en toda, Mm. principalmente en el sur, y los renos en el hemisferio norte, hay una época del año que basan su dieta en líquenes. O sea, los renos, más que Wow. nada, en invierno, lo único que tienen para comer es líquenes. O sea que se te morirían los renos en invierno. Y los guanacos en una zona, en la zona más sur de Patagonia, también basan una parte del año basan su dieta, gran mayoría en líquenes. Entonces ahí también se morirían varias especies. No sé si sabías, ya que estamos, te digo, el chinchillón anaranjado, que está ahí también en Santa Cruz, en la meseta, en los paredones de roca, también hace poco se comprendió, se estudió que también come líquenes, o sea que quizás también afectaría encima a las poblaciones que están ahí súper relegadas de este chinchillón endémico de allá. Claro, sí, hay varias especies, no lo comen todo el año, digamos. Claro. Lo comen una parte del año, generalmente cuando escasean otro tipo de alimento, porque los líquenes están todo el año. Entonces, cuando las plantas, ahí aprovechan. Hay muchos monos también que también parte de su dieta, principalmente en Asia, que consumen líquenes. Eh, digamos, después por otro lado tenemos que los líquenes ayudan en la formación de suelos, en los primeros suelos son generan biodeterioro sobre rocas, todas las que son las coladas de lava y todo eso son los primeros organismos en aparecer, los líquenes, pudiendo con los ácidos y con otras formas que tienen, Mm. ir degradando un poco esa roca para ir generando una especie de suelo. O, Claro. obviamente eso tarda bastante en suceder. Y hoy en día, por ejemplo, también algunas especies de líquenes, digamos, en las interacciones con algunos suelos que están degradados, ahora se está tratando, o sea, suelos que normalmente tenían líquenes, por uso del suelo se han destruido, ahora se está buscando tratar de volver a meter o a formar una costra de líquenes que permita al suelo ir Ujú. mejorando un poco y volviendo Ujú. a recuperarse. Wow. Entonces, afectarían varias cosas. Y por ejemplo, en Antártida son el principal organismo fotosintetizador. O sea, en Antártida lo único que hay son líquenes y musgos. Claro. Después no hay nada más. O sea que yo creo que cambiaría bastante las cosas. Por lo menos a nivel ecosistémico son un componente bastante importante, aunque normalmente uno no los ve, porque eso es normal, no todo el Sí. mundo los ve hasta que los ves y están en Sí. todos lados. Sí. Cualquier persona que vaya a una plaza y mira un árbol, detenidamente va a empezar a ver unos puntitos negros, que esos son los apotecios, en una plaza en cualquier lado, Ujú. cualquier parte del mundo, o mirar una pared y ahí también hay líquenes. En todos lados hay líquenes. Qué locura. Solamente es cuestión de hacerse el ojo y empezar a mirar un poco, pero aparecen en todos lados. Tengo dos anécdotas, aportes para hacer. Primero, eso que decís, me acuerdo que cuando tenía, no sé, ponele 13 años, un día subimos al techo, no sé por qué, y empecé a ver unos líquenes, pero enormes, que eran esos que decís que tienen como forma de mancha aplastada. Y le saqué, ya tenía una camarita digital en ese momento,
y se ve que me gustaba sacar fotos y le saqué un montón de fotos, no sé dónde estarán, pero me acuerdo de decir, ¿qué carajo es esto? Y después cuando aprendí lo que era también, viste, como, bueno, sí, esto es y muchas veces sacar fotos y tratar de hacer macro a ese organismo que es tan chiquito y que se vea lo que uno ve con el ojo, ¿no? La verdad que, bueno, en ese sentido sí, observarlos es como que es muy lindo y obviamente están en todos lados y los empezás a ver. Por ahí en el ámbito urbano como que le prestas menos atención que en un bosque que llaman más la atención. Y otra cosa que también, bueno, haciendo esto de sacar fotos y filmar, esas lupitas para el celular, que son una droga, que no sé si seguramente muchos que están escuchando la tienen, que te deja acercarte mucho. Y me acuerdo que una vez, un día de lluvia, estábamos de campaña allá en Tordo Amarillo, en Entre Ríos, día de lluvia, no se sale al campo, se descansa, se prepara, qué sé yo, material y se analizan datos, pero me acuerdo que me puse con la lupita a mirar una ramita, después voy a subir el video, era literalmente una ramita, un tronquito lleno de líquenes y que tenía todo un microecosistema ahí adentro, tenía un ácaro que son como medios peluditos rojos ahí dando vueltas, una hormiga, un escarabajo, había de todo en una ramita que por ahí si yo no la levantaba del piso nunca me iba a dar cuenta todo el microecosistema que es como si fuera un bosquecito mini para ellos. Entonces ahí también eso es como re loco. Bueno, pero eso es una de las teorías ahora o de las definiciones de líquenes, son que son un microecosistema. Yo hoy en día estoy trabajando con un colega trabaja con nematodes y estamos cortando, o sea, se saca el líquen limpio, sin corteza, nada. Se Ujú. agarran unas agujitas y se empieza a desmenuzar el líquen Ajá, bajo la lupa y dentro del líquen viven nematodes. mira. Pues sí, ¿qué hacen acá adentro? Y hemos encontrado hasta el momento, son unas 6 7 especies de nematodes, o sea, como te diga, 100 individuos, y son 7 especies de nematodes en una sola especie de líquen que veníamos mirando. Y es Sí, un montón, y vos decís, ¿qué hacen claro. ahí? Viven ahí adentro, viven metidos y se mueven, yo me imagino, pero, pero lo vas rompiendo y sale un nematode, lo sigues Sí, sale otro, lo sigues rompiendo y claro. sale otro. Y me imagino que tiene como una parte más laxa, o sea, no compacta, y Sí. deben vivir metidos ahí adentro y viajando a través del líquen. Y hemos encontrado algunas especies que se alimentan de bacterias, o sea, nematodos que se alimentan de bacterias, otros que son medios omnívoros, Mm, incluso una que es nematófaga, o sea, que come más sí, otros nematodes. sí, O sea, hay un nematode que caza nematodes adentro del claro. líquen, viviendo todo ahí adentro. No sé, Increíble. ¿viste? Y hay un montón de otras cosas que se han ido encontrando. Sí, por las dudas vamos a aclarar que son como, imagínense que tienen forma de gusano muy, muy Claro, finito y perdón. muy pequeño, que es como si fuera un pelo quizás para nuestra vista, y más chiquito. Bueno, hay diferentes. Pero qué locura. Bueno, y esto se relaciona también mucho. Hay un episodio de Suelo que ya tiene que haber salido para cuando estén escuchando esto, y también hablamos mucho de nematodes y de organismos formadores de suelo. Así que está buena esta relación. Entonces, ¿hay amenazas reales? O sea, suponiendo que, bueno, está bien, no se van a extinguir, pero ¿hay algo que los esté amenazando a los líquenes? Por ejemplo, eso que vos decís de la extracción para los usos, ¿se sabe si impacta de alguna manera? Sí, la principal amenaza, como creo que la principal amenaza para todos la gran biodiversidad en este momento, Mm, es el cambio del hábitat. Primero, algunos líquenes son como muy específicos, por ejemplo, la cantidad de luz que reciben. Hay algunos que viven dentro de bosques, otros que son de suelo, por ejemplo, y modificar el ambiente para talar árboles, construir un camino todo eso afecta muchísimo la diversidad de especies, que hay algunas especies que son como muy restringidas también. Hoy en día hay varias, en Argentina todavía no tenemos datos. La lista roja de especies de líquenes recién está arrancando. Yo estoy tratando de formarme un poquito con eso, pero hay muy pocos datos de especies en peligro de extinción porque no se conocen, básicamente. claro, Y hay zonas del mundo donde no hay estudios de líquenes, por ejemplo. Acá Argentina hay provincias que tienen citadas 20 especies de líquenes
y que sabemos que no es así, que hay muchísimas más, pero lo que pasa es que nunca nadie fue, y además porque somos muy pocos, pero Son la 8, por provincia donde favor. estamos, las provincias donde estamos son las que están sobremuestreadas, pero por ejemplo, Sí, provincias como San Luis, Santiago del Estero, La Pampa, San Juan, son provincias donde hay un vacío de conocimiento y donde seguramente muchas construcciones o alterar el ambiente haya destruido muchísimas de las especies que hoy conocemos y nunca conoceremos también. ¿No? sí. Ese es uno de los problemas. Por ejemplo, hay muchas especies de líquenes que viven en el agua, viven en arroyitos, en arroyos principalmente transparentes. En Argentina hay dos citas, un trabajo para Nahuel Huapi en 1950 y una que encontré yo en un arroyo de Sierra de la Ventana, un arroyo cristalino que lo encontré ahí. Y hoy ves los arroyos de provincia de Buenos Aires y son todos color tierra. Y seguramente algunos otros arroyos hayan tenido líquenes, pero se han modificado tanto el ambiente que se murieron todos, desaparecieron. No puede ser que sea el único arroyo de provincia de Buenos Aires que justo Mm, no tiene nada o tiene algo de contaminación, pero no, digamos, dentro de todo está bien, claro. pero no puede ser el único arroyo de provincia de Buenos Aires que haya tenido líquenes. O sea que faltan gente que estudie líquenes, por favor, en todo el país. Falta mucha gente que Ojalá estudie que líquenes. alguien se Es, cope. es uno de los grandes problemas hoy en día. Sí, Falta más gente. sí. Y eso de los usos, o sea, llega a ser muy significativo la extracción. Ahí en Europa sí se ha visto que la extracción para uso ha afectado mucho el crecimiento de los líquenes en los bosques. Se han tenido que limitar Mm, porque la extracción era mucha, la extracción que estaban haciendo. En la India también, que se utiliza también para perfumería y eso, también se ha visto que ha depredado bosques para sacar líquenes. claro, Y hoy en día, si después buscan, van a ver que hay unos muros verdes que te lo venden como musgos o muro verde de líquenes, que es una claro. especie de cladonia, me parece, ahora no me acuerdo qué, Mm, o de cladia, algo así, que es una especie de líquen que es típica del hemisferio norte. Acá no existe, la deben traer en containers. Yo he claro. preguntado algunas cuentas de Instagram que te van apareciendo Sí, sí. y te dicen que son de cultivo. No, no existen cultivos de esos líquenes. Están No, extrayendo de algún lado a no, cantidades gigantescas para tapar, para hacer paredes verdes. qué lo- Que no son verdes, porque de paso son todos líquenes creo que son eofilizados o algo así, para que duren más. Claro, ni siquiera están vivos. Claro, están totalmente muertos. Pero van a ver que hay varios. Creo que en Buenos Aires hay algunos lugares que las tenían y Wow, en varias empresas ya la estaban ofreciendo acá. Es algo que a nivel mundial medio se puso de moda y hablando claro. con otros especialistas también están diciendo lo mismo, nadie sabe de dónde salen porque obviamente no tienen permiso, muchas veces no está legislado tampoco eso. Claro, es como un Entonces vacío legal. claro. Eh, Claro, entonces extraen y lo deben traer, lo exportan, no sé cómo lo exportarán, lo deben exportar como material de construcción capaz o como decoración claro, y no como material biológico. que sería ilegal. Qué locura porque es como que avanza más rápido el comercio que la ciencia siempre. Como, che, pará, todavía capaz ni sabemos cómo, no sé. No, ni siquiera sabemos qué están trayendo. Claro, no sabemos nada y ya están. Es como que, bueno, ponerle la turba, ya se sigue vendiendo, pero ya se sabe que, o sea, ya se conoce ese negocio y que no se debería comercializar. Por dato, por si alguien Claro. no sabía. Pero líquenes es como que, claro, vacío legal total. O sea, ¿quién lo Bueno, va? hablando de la turba, muchas especies de líquenes son exclusivos de turberas. O sea, vos vas a una turbera y hay obviamente una cantidad gigantesca de musgos y hay muchos líquenes que crecen dentro de eso.
Y obviamente al sacar la turba también vuelan todos los líquenes de ahí. Sí, los musgos también tienen toda su movida. No conozco a nadie. Si sabes de alguien experto en musgos, Sí, bienvenido. tengo una amiga De que una. trabaja en musgos. Sale episodio. Porque también es mucho eso de, che, no saquen los musgos porque tardan un montón y como toda una movida de ya empezar a protegerlos, pero muy, muy incipiente todo. Pero bueno, ya podemos hacer otro de esos. Bueno, como para ir terminando, una banda de información nos diste, Renato, la verdad que yo estoy re contenta, o sea, siempre se superan los capítulos y, y este me está gustando mucho, sobre todo por la falta de información que tenía yo. Me gustaría saber un poco más sobre tu laburo, sobre las otras personas que trabajan también con líquenes, cómo investigan y cómo sienten que contribuyen a la conservación de los líquenes o al conocimiento también, obviamente, primero. Bueno, o sea, como te dije, somos bastante pocos, estamos un poco repartidos por toda Argentina. Hay un grupo en Córdoba, hay un grupo en Tierra del Fuego, otro en Bariloche, otro en Corrientes. Después hay algunas otras colegas que también están bueno, como dije, en Catamarca, hay unos chicos en La Rioja ahora. Por suerte, estos últimos años han aparecido más personas, han empezado sus estudios mayor cantidad de personas, lo cual, hablando la otra vez con colegas, nos alegra muchísimo porque esto mismo que te decía, o sea, hay muchísima información que no se conoce. Ahora hay un grupo, una chica que está estudiando lo que es la estepa patagónica, que hasta el momento nadie había ido a mirarlos. Y en cuanto a mi trabajo, principalmente yo me enfoco más en lo que son el bosque o selva en galería, que es el ecosistema este que está asociado a lo que es el río, los albardones del Río de la Plata, que es un ecosistema que está altamente antropizado y destruido, donde queda muy Sí. poquito realmente. Entonces yo el ecosistema este me parece que es fundamental tratar de conservarlo y obviamente tratar de conservar también los líquenes que hay en ese lugar, que solamente pueden estar ahí. Sí. Y tratando de aportar lo mayor que puedo, obviamente. Me interesa mucho saber ahora cómo la degradación o la fragmentación del hábitat está afectando esas comunidades líquenes, lo cual obviamente no tenemos nada de información, y más en ese tipo de ecosistema que hoy en día está cada día más en peligro en base a todo lo que son proyectos inmobiliarios que se quieren desarrollar en toda la zona. Sí, ni hablar. Sí, es uno de los mayores problemas. Sí, sí, y con eso se llevan puesto también, bueno, muchísima diversidad que ni siquiera estamos conociendo. Ujú. Aunque no parezca y yo haya ido muchísimas veces a ese tipo de ecosistema, cada vez que voy siempre encuentro alguna especie que no había visto antes. Y Mm. me parece fundamental valorizarla al menos desde la cantidad de especies que pueden llegar a albergar comparada con otros ambientes. Y son muy valiosos esos pocos lugares. La diversidad de líquenes, aunque uno no, por ahí no la tiene en cuenta, pero está altamente en peligro. O sea, Mm. por eso mismo, porque la gente no sabe que es, más allá de las grandes propiedades o las grandes empresas que quieren construir algo, la gente misma, la gente normal no sabe lo que son. Me ha pasado en Sierra de la Ventana, si alguna vez fueron, Sierra de la Ventana tiene como unos caminitos para subirse a alguna de las sierras en el parque provincial y han ido buscando por qué zonas caminar. Obviamente todos los líquenes que estaban en las zonas esas que son caminitos ahora están totalmente destruidos. Y me ha tocado pelearme con gente que se sube por cualquier lado y dice, no, yo puedo subir por acá si es lo mismo. ¿No? Estás subiendo por ahí, estás pisando un montón de cosas que hay abajo. Dentro Mm. de eso, bueno, líquenes y otros organismos más. Pero no usar el camino, esto mismo que decíamos, extraer de turba, obviamente talar árboles, construir arriba de las sierras de Tandil, como están haciendo ahora, construir countries, que se ven muy lindas esas casas arriba de un roquedal,
todo eso altera muchísimo, porque Sí, no se sabe. Y bueno, este tipo de interacción o este tipo de difusión, que yo siempre trato de participar en lo que pueda, porque me parece fundamental, al menos despertar la curiosidad en las personas y que vean que hay todo un mundo ahí adentro. total. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque, bueno, decíamos lo de subir, por ejemplo, las fotos. Y aunque no se puedan identificar por fotos, está bueno igual que podamos subir observaciones porque, qué sé yo, suma también a la difusión y a por lo menos apreciar a esos líquenes, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la fotografía es algo que yo considero un medio fundamental para la conservación. O sea, por más que uno no sepa qué especie es, ya la misma belleza la misma fotografía suma muchísimo. Mostrar o tal vez el paisaje mismo, a veces eso también, ¿no? Estar otro organismo sobre los líquenes o mirar un poco más en el micro, o un poquito más cerca, que a veces por ahí es difícil porque ya necesitas una lupa Mm. o algún otro artículo para poder ver un poco más de cerca, pero todo eso suma muchísimo. Sí, a la difusión. Vos tenés tu Facebook, que es Líquenes de Argentina, ¿no? Sí, Facebook y la página de Instagram, que es Líquenes de Argentina, donde, bueno, ahora por lo del Congreso está bastante parada y lo único que hice fue compartir información del Congreso, Suele pasar. pero ahí si la gente sube y etiqueta, suelo compartir o comparto, cuando esté por salir el podcast también lo compartimos, o hago mini datos curiosos o ese tipo de cosas. Bueno, puse el uso de los líquenes como en la industria del perfume, pequeños datos Buenísimo, ahí lo que estoy puedan viendo. ayudar. Está buenísimo. Última pregunta como para cerrar, que siempre, muchas veces lo pregunto es, ¿tenés alguna especie favorita? Y favorita, me gusta la Ramalina celastri, pero porque está acá. Hay muchas especies que son increíbles, o sea, de colores hiper llamativos. Pero esa Sí. siempre me llamó la atención Ah, porque sí. es muy de acá, de la zona de provincia de Buenos Aires, donde estoy yo. Está casi todos lados, pero acá es como la más conspicua de ver. Sí, es linda. Tiene como dos formas, no sé si dos formas, pero tiene una forma particular. Está bueno. Sí, que son como cintitas que tienen Sí, unas copitas blancas. Pero después hay otras que tienen colores rosas, rojos, naranjas, hiper llamativas. Vas un poquito al el sur de nuestro país, el sur de Argentina, unas especies macro gigantescas hay y de colores y formas hermosas, la verdad. sí, por suerte pude ver algunas. Bueno, te agradezco un montón, me sirvió muchísimo, o sea, aprendí muchísimo, así que espero quienes estén del otro lado también hayan aprendido, como yo. No, gracias a vos por la invitación y la posibilidad de poder hablar un poco de líquenes, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Y bueno, también les quiero agradecer por estar escuchando. Si se perdieron los demás episodios, les invito. Hablamos de aves, de murciélagos, de plantas nativas, de algas, de peces, de feminismo, insectos, del el quimilero, en el Gran Chaco también, de suelo. Y también les invito a colaborar con el podcast a través de matecito.co/cohabitat, que ahí me pueden comprar algunos matecitos. Y bueno, muchas gracias.